situación que se da, especialmente en el tercer trimestre, y debido al aumento del volumen de la panza de la mamá, obviamente un bebé grande, un feto grande, entonces hace que el volumen de la panza sea mayor. ¿Y qué pasa? Que los restos abdominales, que ustedes no conocen, ¿saben cuáles son? Se tensan hasta un punto que ya no pueden elongarse más. Entonces, ¿qué pasa? Se separan, con el fin de darle más espacio a esa panza para que siga creciendo, porque no le podrían limitar el crecimiento de los músculos, ¿ya? Entonces, cuando eso ocurre, y esa separación es más allá de 2 traveses de dedo, eso significa 2 traveses de dedo, 1, 2, mayor a este ancho, entonces se habla de una diástasis de los rectos, ¿ya? Como se ve en la figura, y acá se ve otra figura también, ¿no es cierto?, donde hay una separación más allá de la separación normal. Acá se ve una secuela de una diástasis de los rectos. Lamentablemente una diástasis de los rectos prácticamente no se vuelve a restablecer luego que se tiene el bebé, quedan los rectos separados, incluso cuando en el caso de esta mujer que tiene nada de grasa abdominal, se puede observar, ¿no es cierto?, como hay una diástasis que se mantiene, y en el caso de las embarazadas, esta diástasis puede hacer de que solamente el útero, ¿no es cierto?, puede estar cubierta por la piel y la fascia nada más, porque los músculos ya no son capaces de cubrir esa zona producto de la separación. ¿Qué pasa si tenemos diástasis de los rectos? Obviamente la capacidad de esa musculatura se ve disminuida, ¿ya? Y si nosotros tenemos una disminución de la tensión de la musculatura abdominal, tenemos varios problemas, porque la musculatura abdominal sin duda que es una musculatura que estabiliza el tronco y permite, ¿no es cierto?, mantener el equilibrio de la pelvis. Por lo tanto, si tenemos una panza aumentada, tenemos una pared abdominal débil y tenemos una distribución del peso de la línea de gravedad hacia adelante, y exacerbamos, ¿no es cierto?, la lordosis lumbar, la diástasis de los rectos colabora más a esta situación, porque hay una debilidad de la pared abdominal. Por eso que es importante que antes, en el primer trimestre, podamos tonificar y trabajar la musculatura abdominal, siempre y cuando no estemos en una situación de un embarazo riesgoso. Cuando hay embarazos con posible pérdida, es el médico que tiene que autorizar la realización de ejercicios. En los 3 primeros meses es donde están las mayores posibilidades de abortos, ¿ya? Entonces, si bien uno aprovecha de tonificar la musculatura en los 3 primeros meses, tiene que tener cuidado si es que una embarazada, ¿no es cierto?, que tiene alguna situación de cuidado, porque no podría exagerar en el trabajo abdominal, ¿ya? ¿Qué pasa si nosotros tenemos una pared muscular débil, la que ejerce la musculatura de los restos abdominales? Vamos a tener limitación en varias situaciones. Por ejemplo, en la contención de las vísceras, en todas las actividades que implican un aumento de la presión intraabdominal, cuando voy a defecar, cuando voy a estornudar, cuando voy a toser, ¿ya? Cuando voy a orinar, necesito un aumento de la presión abdominal, y esto se ve disminuida por la situación de la diástasis de los rectos. Cuando voy a vomitar, también necesito un aumento de la presión abdominal. Y lo más complejo, que es la etapa de parto, cuando es un parto natural, ¿no es cierto?, es necesario tener una pared abdominal fuerte para poder ayudar en los pujos. Y también esta situación se ve disminuida, ¿ya? Entonces, lo que les decía recién, debilidad abdominal, ¿no es cierto?, la diástasis y el aumento de la lordosis provoca, ¿no es cierto?, esta situación de anteversión pélvica excesiva, y la caminata de pato, ¿ya?, que además, ¿no es cierto?, con una cola muy proyectada hacia atrás, como los patitos, ¿no es cierto?, y además un aumento de la amplitud de la separación de las piernas buscando estabilidad, ¿no es cierto? Habíamos visto en la clase pasada de que la mujer, producto de muchas situaciones, aparte de aumento de peso, que genera cambio en el centro de gravedad, de la relaxina, ¿no es cierto?, se siente inestable y busca estabilidad espontáneamente, aumentando la distancia entre ambos pies. Por lo tanto, y sumado esto a la hiperlordosis, genera esta típica
típica marcha del parto. Entonces, cambio en la marcha, las embarazadas, aparte de producir estas modificaciones que le acabo de nombrar, trata de caminar más lento, ¿ya? Y genera, ¿no es cierto? Recuérdense que les había comentado yo que había una suerte de reblandecimiento, especialmente de la síntesis púbica, en toda la angiartrosis y en la sacroiliaca también, y todas las situaciones de inestabilidad o apoyo en el podal provocaban un cizallamiento en estas articulaciones y provoca dolor, ¿ya? Por lo tanto, la mujer tiende a adoptar situaciones espontáneas con el fin de contrarrestar esto que se le está presentando en su marcha y en su postura, ¿ya? El paso entonces se hace más lento, se disminuye la longitud, camina más cortito, ¿no es cierto? Aumenta el ancho y esto va en exacerbación a medida que va aumentando las semanas de embarazo, ¿ya? Si bien se hace notorio a mitad del segundo trimestre, tercer trimestre totalmente notorio en todas las embarazadas, y en la medida que va transcurriendo el último trimestre, cada vez que esto aumenta, el peso y todas las condiciones, se va haciendo más notoria estas modificaciones que se van a dar en la marcha. También se puede observar una disminución del arco plantar, producto también del aumento de peso, y piso pélvico. El piso pélvico juega un rol muy importante, principalmente en el tercer trimestre, donde se ve las complicaciones producto de este abdomen y este contenido uterino que aumenta de tamaño, aumenta de peso, y eso hace, ¿no es cierto?, que este contenido descanse, ¿no es cierto?, sobre la musculatura pélvica, ¿ya? La musculatura pélvica permite contener los órganos que están en directa relación con ellos, ¿no es cierto?, y evitar que estos órganos se desplacen hacia abajo y se generen los conocidos prolapsos. Anoten los prolapsos más comunes, que son el cistocele, que es cuando se proyecta la vejiga urinaria, el cisto-uretrocele, cuando es la vejiga más la uretra, el enterocele, cuando hay parte de intestino que se proyecta, el rectocele, cuando se proyecta hacia abajo el recto, el uretrocele, solamente la uretra, y la proyección uterina, cuando se proyecta hacia abajo el útero. Entonces, si yo tengo una musculatura del piso pélvico fuerte, voy a ser capaz de contener esta situación, ¿ya? Por lo tanto, si yo sé que esto es algo que se puede dar en el tercer trimestre, debería de partir en el primer trimestre ya ejercitando y trabajando en la musculatura del piso pélvico, que no es fácil de trabajar, es complicado porque uno no sabe cómo contraer la musculatura del piso pélvico, tiene que aprenderlo. Yo sé cómo contraer el bíceps y lo tengo súper claro, pero cómo contraer la musculatura pélvica es difícil, ¿ya? Por lo tanto, la ejercitación debería de darse siempre en las sesiones de embarazadas para llegar a un tercer trimestre con un piso pélvico tonificado y evitar estas complicaciones. Ya, un piso pélvico tonificado no solamente va a ayudar a contener estas vísceras que se están proyectando hacia abajo producto del peso del contenido uterino, sino que también va a permitir controlar, ¿no es cierto?, la coordinación de contracción y relajación que se va a dar en el proceso de parto, ¿ya? Acuérdense que cuando hay un parto, estoy hablando de un parto normal, por supuesto, la embarazada tiene periodos en que tiene que pujar y periodos que no tiene que pujar, y cuando va a pujar, si bien por un lado tiene que contraer la musculatura abdominal, que si tiene diástasis en lo recto va a estar disminuida, también tiene que relajar algunos sectores, o sea, el piso pélvico debería estar más bien relajado para que pudiera salir con más facilidad, ¿no es cierto?, la cabeza primero del bebé. Por lo tanto, esa coordinación, contracción y relajación la debería tener muy aprendida cuando ya llega el periodo del parto, ¿ya? Y además, esta mejora o esta tonificación de la musculatura del piso pélvico le va a ayudar también para el proceso de recuperación, ¿ya? Porque es muy común que las embarazadas, luego que han tenido su bebé, queden con incontinencia urinaria, ¿ya? Por lo tanto, una embarazada que ha tenido un buen control, un buen manejo y un buen entrenamiento del piso pélvico disminuye las posibilidades
de tener esa situación, o bien a veces es inevitable, del restablecimiento de la condición de normalidad más rápidamente si tengo un piso pélvico entrenado y tonificado, ¿ya? Y además si sé cómo se hace el ejercicio. Situaciones y alteraciones típicos de las embarazadas, es importante que yo sepa que hay algunas cosas que son normales, entre paréntesis, que ocurran, y otras que no son tan normales, y como ustedes van a ver a la embarazada mínimo 3 veces por semana, las embarazadas le van a siempre contar lo que le está pasando y ustedes tienen que saber si eso es normal o es común, por decirlo de una forma, es común que suceda o no es tan común, ¿ya? El dolor sacroiliaco, producto del reblandecimiento de todos los ligamentos, ¿no es cierto?, y de las anfiartrosis que en este periodo empiezan a ser más móviles que antes. Y ustedes saben que es producto de la relaxina, las hormonas que se empiezan a secretar. Hay que tratar de evitar movimientos desestabilizantes que si bien, y los apoyos unipodales, que yo les comenté que eran comunes del dolor en la sífilis pública, también en la articulación sacroiliaca, porque eso desequilibra y desesteriliza y hace que la articulación se mueva más si yo hago apoyos unipodales, ¿ya? Y eso provoca dolor en la articulación sacroiliaca y en ese caso también en la sífilis pública, ¿ya? Esto se va exacerbando, como ya hay un apoyo unipodal en el primer trimestre no es complejo porque no hay mucho peso, ¿ya? Por lo tanto, el cizallamiento es menor que en el último trimestre, donde ya hay un gran peso y que yo me apoye en un solo pie o en el otro, el cizallamiento va a ser mucho más excesivo que en el primer trimestre, ¿ya? Por lo tanto, los apoyos unipodales, evitarlos hacia el máximo el tercer trimestre, y el primer trimestre podría realizarlos porque la relaxina va en aumento a medida que van transcurriendo las semanas de embarazo, ¿ya? Las compresiones nerviosas comunes en las embarazadas, muy comunes, ¿ya? Y hay algunas que son las top de las comunes, ¿ya? ¿Por qué se producen compresiones nerviosas? Por las situaciones que aparecen acá: retención de líquido, edema, la hiperlaxitud obviamente, y los cambios posturales, los cambios de peso. Todas estas situaciones hacen que hayan compresiones nerviosas. Y la top one es el síndrome del túnel carpiano. Es común que la embarazada tenga... ¿Ustedes conocen el síndrome del túnel carpiano? ¿Ya? Es común que las embarazadas tengan síndrome del túnel carpiano. Y súper complejo porque esta situación está dada también por las hormonas que a veces cuando comienza la lactancia se mantiene más allá del parto. Y es complejo porque en la etapa de puerperio las embarazadas necesitan tener sus manos bien fuertes, ¿no es cierto?, para poder atender al bebé. Y el síndrome del túnel carpiano y la otra, que es la tendinitis de Guillain-Barré, son muy comunes de las embarazadas en el último trimestre o incluso las embarazadas en la etapa del puerperio. Recuerden que la gimnasia para embarazadas no concluye después del parto, sino que se prolonga más allá de la etapa de puerperio para poder controlar y restablecer la normalidad de este cuerpo que fue súper alterado producto de la situación de embarazo, ¿ya? Dígame. La condición después de embarazada. Puerperio, eso. Puerperio es cuando la etapa que viene inmediatamente después de que una embarazada tiene un bebé es el puerperio, ¿ya? Donde se tiene que recuperar de la episiotomía, el periodo de amamantamiento, que es otra historia, ¿no es cierto?, donde el kinesiólogo también puede colaborar en la educación, ¿no es cierto?, y la concientización de la situación. A ver, hay una teoría que de ahí lo vamos a ver, que tiene relación con el dolor y el temor. Una embarazada que está educada, ¿en qué sentido? Que sabe lo que le va a pasar a su cuerpo, enfrenta esta situación con mucho más normalidad, ¿ya? Con mucho más relajación, porque sabe que lo que le está ocurriendo está bien. Una embarazada y más una primeriza que empieza a sentir cosas que no había sentido antes, le da miedo obviamente, y se asusta, ¿ya? En el proceso del parto más aún, si ella sabe que el proceso de parto consiste en diferentes etapas, que primero va a pasar esto, después va a sentir esto, ella llega mucho más entregada y más consciente. En cambio, si no sabe, entonces se va a empezar a asustar, el temor
la tensión está más contraída, ¿no es cierto? Y va a hacer que le provoque más dolor, entonces es un círculo vicioso que es difícil salir de él, ¿ya? Por lo tanto, una embarazada que sabe a lo que va, ¿no es cierto? Y ahí el kinesiólogo también tiene una parte importante, porque de ahí vamos a ver que las sesiones para embarazadas no solamente tienen que ver con hacer ejercicio, sino que complementar con otras cosas más que son necesarias para una embarazada, ¿ya? Bien, la tendinitis de Kirchbein y la del ¿cómo se llama? La del túnel carpiano, ambas pueden cesar inmediatamente cuando la puérpera deja de dar leche, al otro día se pasó todo. Es así de drástico y tiene una relación muy directa con la hormona de la pelota. ¿Ya? Disfunción de la articulación temporomandibular también suele ocurrir en embarazadas. Recuerden, la relaxina hace estragos por todos lados y también incluso la ADM, ¿ya? Y muchas embarazadas quedan con una disfunción después del parto normal. El esfuerzo, la tensión, la presión que hay hasta que apretan las muelas cuando están teniendo al bebé puede provocar una luxación, subluxación o una disfunción de la articulación temporomandibular. Esto puede darse en el proceso, en las últimas etapas del embarazo o bien en la etapa de la disfunción patelofemoral también es común, porque recuerden que hay un cambio del centro de gravedad, un aumento de peso. Ese músculo cuádriceps con todo su vasto, que era capaz de mantener alineada la rótula en ciertas condiciones de peso, cuando el peso aumenta, este vasto pobre tiene que hacer más esfuerzo para mantener ese equilibrio, ¿ya? Muchas veces los vastos no son capaces de mantener ese equilibrio por ese producto del aumento de peso, del cambio del centro de gravedad, ¿no es cierto? Y se cae en una disfunción patelofemoral. Bien. Otra más atrás. Ahí. Después del... Ya, entonces, la disfunción patelofemoral tiene que ver el trabajo, siempre es preventivo. Entonces, si sé que una embarazada, producto de todos estos cambios, del aumento de peso, va a haber una desestabilización de la patela, entonces voy a trabajar la musculatura del cuádriceps. Yo cuando trabajo para ejercicio para embarazadas, voy a prevenir todas las alteraciones que yo sé que pueden venir, ¿ya? De esa forma evito, ¿no es cierto?, una disfunción patelofemoral y todas las alteraciones que llevan. Las varices comunes, pensemos que hay una presión extra en la región abdominal, por lo tanto el retorno venoso se hace cuesta arriba, se hace mucho más difícil, ¿ya? Y entonces es mucho más posible y casi inevitable la aparición de varices en las etapas.